los dos videos anteriores acerca de los pecados capitales se habló de la ira y la envidia. Fue en el primero de ellos, el de la ira, en que se explica más a fondo el por qué se están tratando estos vicios dentro de este canal y el por qué se les llama pecados capitales. Por lo que recomiendo que veas esos videos antes que este para tener más contexto, o como quieras. Y aprovecho para pedir una disculpa por la larga sequía de videos. Gracias por permanecer. Yo soy el Ingeniero M y esto es Pragmática Imperfecta. En la lista original de los 8 vicios malvados, aquellos que originan el pecado o que nos llevan a pecar, estos se clasifican en dos: los vicios hacia el deseo de posesión y los vicios irascibles, que se entienden también como carencias o frustraciones. Y es en esta segunda clasificación que se encuentran la ira, la envidia, el orgullo y la pereza. La que nos ocupa ahora es la pereza, antiguamente llamada asedia por su nombre original en griego, la cual engloba más que lo que actualmente llamamos pereza, pues también se refiere a una depresión profunda, tal que nos lleva a la inactividad, a la pereza. ¿Y cómo es que la depresión es un pecado? No, como ya se dijo antes, hablamos de vicios que originan pecados, y la depresión es un estado mental o espiritual que nos lleva al abandono de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras tareas y, por consiguiente, a dejar de ser útiles a la sociedad para convertirnos en un riesgo. Tanto así, claro, alguien en un estado de depresión podría causar daños hacia su propia persona y hacia otros. Es por eso que el concepto de asedia es más adecuado para explicar el vicio de la pereza, pues se refiere a la tristeza del alma que provoca la incapacidad de hacerse cargo de sus propios deberes, el abandono del ser. En el sentido de la fe, la asedia inhibe a la persona de sus deberes cristianos, como caridad, cuidado de los preceptos de la fe, atender sus obligaciones. No se está pecando por pensamiento, palabra u obra, se está pecando deliberadamente por omisión. Por lo tanto, la pereza por sí sola, dejando fuera el factor depresión, es suficiente para considerarse un vicio grave, un pecado capital. Hablamos de que el individuo perezoso decide no hacerse cargo de sus obligaciones, no atender sus deberes religiosos, ciudadanos, familiares, laborales o hasta de higiene. No hay vuelta de hoja, la pereza es un vicio a simple vista inofensivo, pero si lo observamos más de cerca y vemos las consecuencias, una persona que está decidiendo no cultivar su mente, no cuidar su cuerpo, no atenderse a sí mismo, entonces sí es grave. Ahora, recordamos que también hemos visto con malos ojos a los obesos mórbidos en sus carritos eléctricos y a todas esas personas quienes deciden hacer el menor esfuerzo posible y nos causan incomodidad por su procrastinación en el trabajo y que termina incrementando la carga laboral a los demás, y aquellos cajeros ociosos en el supermercado que causan largas y lentas filas, o aquel mesero apático que no toma la orden correcta a pesar de que se la repetiste. Peor aún, cuando debido a sus omisiones deliberadas terminan causando daños, incluso accidentes graves. Ahora sí, ¿verdad? No solo es el daño físico y psicológico a la propia persona, al pecador, es el daño que puede causar a otros y la incomodidad. Ya no es solo una desfachatez de los católicos, ¿verdad? Llamando pecados a cosas inocuas como el ocio. Ahora, veamos más de cerca a esos deleznables, horribles y viciosos individuos perezosos. ¿Qué los hace así? ¿Simplemente es gente floja? ¿No te has puesto a pensar que puede ser una persona autista no diagnosticada? Digo, el espectro del autismo es muy amplio. Ahora, ¿sabes lo que es la distimia? Es un tipo de depresión crónica, también mal diagnosticada a veces. ¿Hasta dónde es posible saber si una persona simplemente decidió ser desinteresado en sus labores o en su propia higiene? Sí, estoy haciendo muchas preguntas y dando pocas respuestas. No pretendo responder estas preguntas. Quiero que pasen el mismo proceso de pensamiento por el que pasé yo al hacer este video. Sigo teniendo las mismas preguntas en mi mente. Sí, la pereza es el más metafísico de los pecados capitales, el que menos pareciera un pecado. Pero ya ven que sí, ¿o qué tal si no?
Pues muy fácilmente juzgamos a individuos perezosos, aquellos que nos causan incomodidad o accidentes, aquellos holgazanes quienes viven de la ayuda social o que se ven mal o huelen mal. Y no sabemos o no nos interesa saber si simplemente decidieron llevársela tranquilo o si algo les pasó en el camino. Ese burócrata que quería cambiar al sistema y el sistema lo cambió. O aquella profesora que solamente ha recibido malos tratos de alumnos y de padres de familia y hasta de las mismas instituciones. O aquella persona que causó un mortal accidente por no seguir los protocolos de seguridad y no sabíamos que tiene años luchando contra la depresión y ese día no se tomó su medicamento. Ahora voy a entrar en un terreno muy escabroso, el de los traumas infantiles. Pues según los psicólogos, los niños que no reciben estímulos o premios por buen comportamiento o cualquier cosa buena en general, podrían crecer sin desarrollar un conocimiento de la relación entre esfuerzo-premio. Ahora eso también depende de muchos otros factores sociales, no nada más familiares, o la propia predisposición genética del individuo, entre muchísimos factores, incontables factores, una plétora de factores. O podría desarrollarse como un individuo perfectamente normal. Les digo, es un terreno muy escabroso. Pero bueno, son problemas de ellos, ¿no? No tienen por qué afectarnos a nosotros. ¿O sí? La respuesta fácil es que todos tenemos nuestros demonios. Hemos pasado por algo y aún así salimos adelante. Premiamos la virtud del esfuerzo y eso está bien. Quizá no tenemos tiempo para detener nuestras vidas por aquellos quienes decidieron quedarse atrás. Siendo absolutamente pragmáticos, una sociedad fuerte se construye con individuos fuertes. No hay lugar para los débiles. Por otro lado, se dice que una sociedad se mide por cómo trata a sus eslabones más débiles. Como pueden ver ustedes, mis estimados, queridos y muy bien ponderados pragmatilivers, los pecados capitales no nada más son una cosa de religión. Es psicología, es sociología, historia, anatomía, física cuántica y cuanta cosa. Y puntos de vista y cuanto más de estos pecados capitales o vicios originadores de pecados. Y esto de los puntos de vista, pues se refiere a la moral. Y si hay algo relativo y pendenciero, es la moral, porque esta cambia en cada país y en cada región y en cada religión. Si recuerdan, en el video anterior, en el de la envidia, hablamos de los Arisatvarga en el hinduismo, las impurezas de la mente que actúan como enemigos de la evolución del verdadero ser. Ahí no se lista la pereza, pero en otros Vedas se listan los Nivarana, que son 5 obstáculos de la mente que bloquean nuestra visión mental y no nos dejan ver la verdad. Empieza con el Kama Chanda, que es el deseo sensorial, como tipo la lujuria. Vyapada, que es una voluntad enfermiza, o sea, cuando no controlas tus cochinas intenciones, ¿no? Udhaka Kukuka, que es arrepentimiento e inquietud. Visikiksha, que es la duda escéptica. Y al final dejo lo mejor, que es Thina Midha, que es letargo y flojera. O sea, si la huevonada te impide llegar al nirvana, güey, ponte al tiro. No hay que perder de vista un dato muy importante. El hinduismo no es un canon general y establecido tal y como lo que conocemos las religiones cristianas. Tampoco tienen una lista de pecados per se. El hinduismo se basa en enseñanzas, consejos tipo como mejores prácticas, ¿no? Y cada quien las interpreta a su gusto y modo. Y si las interpretaste mal, pues te fregaste y vas a reencarnar en un perro, güey. O sea, aquí la interpretación de los Vedas es todo. Les digo, para algunos la deidad más importante es Lord Krishna, para otros es Shiva, para otros es Vishnu. Bueno, luego les hago un video del hinduismo, ahorita vamos a seguir hablando de los perezosos, de los huevones. Pero ya ven el punto, ¿no? Al que voy. Aparte de todos los daños y perjuicios que habíamos hablado antes que se pueden causar a la propia persona y a los demás, güey, o sea, estás bloqueando tu camino hacia la iluminación. Sí, ya sé que les digo que relajen sin chingo, pero no tanto así. Entonces, chicos y chicas, ya para cerrar, la pereza, al igual que los vicios anteriores y en un sentido metafísico, desconecta nuestra mente de sus capacidades supremas, creando limitaciones, nos impide ir más allá, impide lograr objetivos. En una perspectiva New Age, es la falta de voluntad del ser,
del super yo, se atrofia a la mente y a su conexión con la divinidad, con su propia divinidad. Sí, este pecado capital, que parecía ser el más inocuo de todos, podría ser el más dañino y del cual es más difícil recuperarse, o quizás hasta imposible. Gracias por ver este video. No olviden dejar su pulgar para arriba y suscribirse a Pragmática Imperfecta. Hasta la próxima. Quiéranse un chingo.